que decidimos dejar el búfalo. Yo les propongo que vayamos a Feliz Cumpleaños, que es un poco más largo, y en tal caso, de acuerdo a la hora que terminemos, vamos a hacer todo lo posible para ver también el búfalo, y vemos si es demasiado tarde, quedará el búfalo para una próxima oportunidad, pero yo creo que vamos a llegar a ver, aunque sea un rato del búfalo, creo que vamos a llegar. Hacemos como siempre, que hablo un rato y después abrimos el micrófono y vamos conversando como las veces anteriores, que creo que es una dinámica que funciona bastante bien dentro de lo que es la modalidad virtual, obviamente que no es tan fluida como un encuentro presencial, pero creo que viene funcionando más o menos bien. Yo había elegido como último cuento de estos 4, Feliz Cumpleaños, por una razón que es una pavada, pero a la vez no, que es que nosotros empezamos el primer encuentro trabajando a partir de la cuestión del misterio, ¿no? Que era como uno de los hilos a partir de los cuales empezamos a tirar en el primer encuentro. Y este cuento, Feliz Cumpleaños, es un cuento cuya última palabra es misterio, ¿no? Entonces era como un modo de, bueno, volver, volver al mismo punto de otra manera, ¿no? Que es un poco lo que tratamos de ir viendo en los cuentos del Lispector, cómo a partir de algún tipo de experiencia se produce un movimiento que después retorna al mismo lugar, pero con algún tipo de huella en el medio que es imborrable, por decirlo de un modo un poco dramático. Entonces, la idea era volver a la cuestión del misterio, después de haber dado todo este círculo. Si vemos el búfalo después, eso va a quedar un poco empañado, pero no importa, y si no, terminaremos con el misterio, así como empezamos con eso. Entonces, vayamos hacia el cuento, supongo que lo habrán podido leer. Lo que sí, quienes hayan leído el cuento del PDF que les mandamos a través del Drive, tienen otra traducción que no es la misma con la que voy a trabajar yo, porque esa traducción que yo les mandé es la traducción de Ciruela, que es muy buena, pero no es la misma del Cuenco de Plata. Entonces quizás cuando yo vaya leyendo los fragmentos, si trabajaron con esa edición que les mandamos, hay algunas palabras que seguramente no coincidan, esa es la razón. Yo trabajo siempre con esta edición, que es la de Cuenco de Plata, ¿sí? Que es la traducción de Mario Cámara y Edgardo Russo. Bueno, entonces, empecemos con el cuento directamente. Empecemos con este cuento que es básicamente la narración de una fiesta de cumpleaños, así que la palabra fiesta con muchas comillas, porque justamente lo que vamos a ir viendo es cómo esa fiesta poco tiene de fiesta, y más bien lo que se va a ir revelando a lo largo del relato es que se parece mucho más a una especie de funeral que de fiesta de cumpleaños, ¿no? Ese es el movimiento que nos propone el cuento y que vamos a tratar de ir siguiendo, como eso que se anuncia desde el título como una fiesta de cumpleaños, se va configurando más bien como una ceremonia de funeral, ¿no? Eso es lo que vamos a tratar de ir leyendo. Tenemos este personaje que es una mujer muy mayor, una mujer anciana que está cumpliendo 89 años, que vive en el barrio de Copacabana, en la ciudad de Río de Janeiro, vive con su hija, Silda, y bueno, en toda la primera parte del relato, que no tiene mucho sentido que lo releamos, porque si ya lo leyeron, podemos avanzar hacia zonas más ricas, pero toda esta primera parte del relato, lo que va a hacer el narrador es ir contándonos cómo es este ambiente en el cual se va a desarrollar esta fiesta de cumpleaños, que va a ser descrito como un ambiente bastante tenso, ¿no? Al principio, sobre todo en los primeros párrafos, se nos va a ir mostrando cómo esta fiesta de cumpleaños se presenta como una especie de rito vaciado del significado, ¿no? Vaciado del significado que podría llegar a tener festejar un cumpleaños, con todo lo que eso significa, y más bien va a estar como configurado en términos de un rito burocrático, de un rito por obligación, de compromiso, donde los invitados y las invitadas parecen estar ahí porque otra no les queda, pero no parece haber demasiado sentido en ese acto, ¿no? De estar ahí presentes. Entonces, en esta primera parte del cuento va a aparecer la llegada, bueno, de las nueras primero, ¿no? La nuera de Olaria y la nuera venida de Ipanema.
que van a llegar con sus vestidos, con sus hijos vestidos de rosa y de celeste, algunos con sus maridos, otros sin sus maridos, pero bueno, van a ir llegando y van a estar como en una actitud bastante elusiva con respecto a la posibilidad de conectar entre ellos, ¿no? Pareciera que más bien nadie quiere conectar mucho con nadie, están todos en una especie de individualidad incómoda, las relaciones entre ellos parecen ser bastante hostiles, ¿no? Parece haber poco diálogo, poca alegría, poca conexión, ¿no? En toda esa primera parte. Y algo que nos llama particularmente la atención es el modo en que aparece presentada la figura de esta mujer, de esta anciana, que en un momento se nos va a decir que se llama Ana, solamente en un momento, pero digamos que el nombre no tiene tanta carga, sino que más bien lo que va a hacer es esta figura de una mujer anciana. Nos llama la atención el modo en que aparece descrito este personaje, que es un modo que va a permanecer a lo largo de todo el relato, que es una descripción hecha como muy desde el exterior, ¿no? Como un personaje que tiene poca interioridad. Es decir, que más bien lo que el narrador nos va a ir mostrando es cómo es vista ella de afuera, pero en muy pocos momentos va a aparecer lo que ella piensa o lo que ella siente. Bueno, se nos cuenta de un modo bastante irónico, el narrador tiene sus sesgos de ironía, en el sentido de que, bueno, la ironía tiene que ver, es una figura retórica que, como saben, tiene que ver con la posibilidad de decir una cosa, pero dar a entender otra, ¿no? O sea, no es solamente lo que se dice explícitamente, sino también es lo que se sugiere de un modo un poco más indirecto. El narrador va a tener este carácter bastante irónico, sobre todo a través del humor, y en particular esta parte al principio es muy divertida cuando se cuenta el modo en que esta señora es sentada por su hija, ¿no? Se dice así en términos de, ¿cómo es? La había sentado a la mesa, ¿no? O sea, había terminado de almorzar, la había vestido con un broche alrededor del cuello, con una presilla, le había puesto colonia para disimular el olor a encierro, se nos dice, y la había sentado a la cabecera de la mesa a esperar el comienzo del cumpleaños. Ahora, la había sentado en la mesa a las 2 de la tarde y el cumpleaños empezaba a las 4, es decir que podemos imaginarnos que esas 2 horas, bueno, esta señora estuvo ahí sentada, rodeada de servilletas de colores, de vasos de plástico, de globos que tenían la leyenda Feliz Cumpleaños, y se nos dice que, bueno, había estado entretenida mirando un poco los globos, un poco las moscas que pasaban alrededor de la torta, o sea que es una imagen un poco triste, un poco graciosa, y bueno, una mezcla de cosas que bien presenta este cuento. En el centro de la mesa aparece una torta enorme, que después vamos a ver que va a tener bastante protagonismo, esa presencia de la torta ahí en el cumpleaños, pero bueno, en principio esta imagen, ¿no?, de esta señora que aparece retratada por el narrador como una especie de objeto, ¿no? Es decir, es una mujer, obviamente, es un ser humano, pero a la vez por el modo en que aparece descrito y por el modo en que su hija la había vestido, la había perfumado y la había puesto ahí, parece que tiene algo, un carácter un poco de cosa, ¿no? Es decir, es una persona, pero es tratado un poco como si fuera una cosa o un objeto. Este carácter de cosa de esta mujer, o con respecto a esta mujer, vamos a ir viendo cómo avanza a lo largo del relato, con toda la crudeza que eso tiene, ¿no? Porque si bien hay humor, bueno, es bastante crudo el relato en ese sentido, ¿no? Del modo en que se va produciendo este trato y destrato de este personaje. Entonces decíamos que aparece descrito al principio de una manera bastante externa. Les voy a leer un pedacito que seguramente ya todos leyeron, pero bueno, me detengo ahí en esa descripción que aparece al comienzo, donde se dice que los músculos faciales de la agasajada ya no la expresaban, de modo que nadie podía saber si se sentía alegre. Estaba puesta en la cabecera. Se trataba de una anciana alta, delgada, imponente y morena. Parecía hueca, ¿no? Entonces, es decir, esta cuestión de estaba puesta en la cabecera, ¿no? Reafirmando ese carácter de cosa, y el parecía hueca, que es muy fuerte, ¿no? El modo en que se nos dice que, digamos,
tanto es así que este personaje no sabemos muy bien qué es lo que tiene adentro, qué es lo que siente, qué es lo que piensa, sino que además parecía hueca, es decir, todo lo que ella emana parece venir de una significación que es dada desde afuera, por los otros personajes, y sobre todo por la voz narrativa, que es la que va a ir dando sentido a esa figura, que por lo menos en esta primera parte del cuento parece hueca, ¿no? Está ahí estática, en una mudez absoluta, en una presencia muy pasiva, muy distante, y que resulta bastante inquietante a todos los que están ahí presentes, ¿no? Es una figura bastante inquietante porque justamente esa mudez y esa pasividad resultan un poco perturbadora para los otros invitados, que muchos no saben bien qué hacer con eso. Entonces, me interesaba como tomar este primer momento a partir de esta caracterización, que después vamos a ir viendo cómo se rompe, sobre todo a partir de un acto muy concreto que ella va a hacer, que va a funcionar como una suerte de quiebre en el relato, que es el momento en el que ella corta la torta, ¿no? Que ahí toda esa pasividad y todo este carácter impasible que ella tiene se va a ver completamente transformado, ¿no? Algo ahí en ese acto va a suceder que va a transformarlo todo. Pero antes de llegar ahí, algunas otras cosas que me interesaba ir marcando, una que tiene que ver con algo que va a aparecer presente a lo largo de todo el cuento, que es una suerte de juego entre los distintos sonidos que aparecen en el texto. Por un lado, sonidos que tienen que ver con el lenguaje, y por otro lado, sonidos que tienen que ver con el silencio. Es decir, la relación entre lenguaje y silencio va a ir teniendo cada vez más significado en el cuento, en la medida en que pareciera que lo que dicen los personajes que están ahí presentes en la fiesta, en términos de lo que pronuncian, siempre pareciera ser vacío de significado. Es decir, el lenguaje, lo que se dice, pareciera ser una especie de ruido, ¿no? De murmullo que no contiene demasiado en sí mismo, sino que más bien es como un murmullo hueco, ¿no? Un murmullo vacío, un ruido, que podemos pensarlo en distintos, se puede leer en un montón de momentos, pero sobre todo en el momento en que van llegando los invitados, sobre todo los hombres, llega este personaje de José, que va a tener bastante protagonismo, Emanuel, bueno, varios hijos, nietos y bisnietos van llegando a la fiesta, y lo que van a ir diciendo son, en general, frases que tienen poca importancia, sino que más bien se configuran en términos de frases hechas, ¿no? Tipo, aparece, sí señor, hoy es el día de mamá, frases que, bueno, remiten a cosas dichas, pero que poco parecieran tener que ver con la singularidad de ese acontecimiento que está ocurriendo ahí. Entonces, esta cosa, ¿no? de lenguaje y silencio, y cómo muchas veces el silencio en el relato va a tener muchísimo más peso que lo que se dice. Esto lo podemos ver, además del personaje de esta mujer, de la protagonista, también en otro personaje que en un ratito me gustaría que nos detengamos, porque es un personaje bastante enigmático en el relato, que es el personaje de Cordelia, ¿no? Con Cordelia, la mujer pareciera tener un vínculo muy distinto del que tiene con los demás, ¿no? Cordelia, que es una de sus nueras, con ella sí pareciera tener una suerte de comunicación a través del silencio, que es una comunicación bastante elocuente, pero que no pareciera tener con el resto de los hijos, nietos y bisnietos. Bueno, solo con uno, que es el hijo de Cordelia, que es Rodrigo, ¿no? Al que también ella menciona como alguien con quien tiene un vínculo afectivo bastante fuerte, pero que no necesita de palabras, ¿no? Es un vínculo que se hace presente por la mera presencia de esos personajes, y no por algo que se diga. Pero bueno, antes de llegar ahí, quería introducir esto que tiene que ver con la relación entre lenguaje y silencio, el lenguaje como ruido, y el silencio como una especie de lenguaje verdadero, podríamos decir, ¿no? Como que hay un lenguaje, habría, desde la perspectiva del cuento, un lenguaje mucho más verdadero en aquello que no se dice, en aquello que se silencia, en aquello que se actúa, por sobre aquello que se dice, que pareciera ser siempre banal, siempre lugar común, siempre frase hecha, ¿no? Eso lo podemos ir leyendo a lo largo de distintos momentos del cuento. Después de que van llegando los invitados, aparece otro momento bastante divertido, que es cuando le cantan el feliz cumpleaños, que a través de ese canto, o sea que de nuevo, a través del registro de lo sonoro, se hace muy presente esa suerte de disonancia que
en la que está inmersa la familia, en la cual unos cantan en inglés, otros cantan en portugués, algunos cantan fuerte, otros cantan bajito, o sea que hay ahí como una especie de mezcla un poco deforme que hace que sea un feliz cumpleaños un poco, bueno, como no muy armónico, eh, y que preanuncia lo que va a suceder inmediatamente después, que es este momento que decíamos del corte de la torta, ¿no? Que se presenta como el momento de fisura dentro del cuento. El momento del corte, bueno, es cortito, lo leo como para recordarlo, si no lo tienen muy fresco, dice, y de repente la vieja tomó el cuchillo, y sin dudarlo, como si al vacilar un segundo, toda ella pudiera caerse hacia adelante, cortó la primera tajada con puño de asesina. Qué fuerza secretó la nuera de Ipanema, y no sabía si estaba escandalizada o agradablemente sorprendida. Estaba un poco horrorizada. Un año atrás era capaz de subir esas escaleras más rápido que yo, dijo Silda amarga. Hecho el primer corte, como si la primera palada de tierra hubiera sido arrojada, todos se aproximaron con el plato en la mano, dándose codazos de fingido entusiasmo, cada uno con su cucharita. Bueno, sigue, ¿no? Pero este es el momento, efectivamente el momento del corte de la torta, que ahí toda esa impasibilidad, toda esa figuración pasiva del personaje, ¿no? De este personaje tan ensimismado, pareciera cambiar de signo, ¿no? Y aparece un vigor completamente sorprendente y una fuerza que parecía no estar dentro de este personaje, en el momento en que ella corta la torta, y que es un momento que está narrado, como podemos ver, a partir de una metáfora, que es la metáfora de el corte y la muerte, ¿no? Es decir, se corta la torta y ese corte aparece como una especie de, bueno, cortar la carne, ¿no? Algo que nos remite a algún tipo de significante vinculado al matar. Es decir, que en este tomó el cuchillo y cortó la primera tajada con puño de asesina, ¿no? Ahí más explícitamente el cuchillo que corta la torta es el cuchillo que, bueno, que mata, que lastima, que hiere. Nos remite directamente a un significante que vamos a tratar de profundizar bastante, que es, creo, si pensamos, bueno, cuál es el tema del cuento, más allá de que el cumpleaños pareciera ser lo principal, en realidad podemos pensar que el objeto del cuento es la muerte misma, ¿no? Es decir, es la muerte lo que se hace visible y palpable a partir de este acto que la señora ejecuta en el momento de cortar la torta, ¿no? Hay algo ahí que se hace presente en esa atmósfera tan tensa, y que hace que podamos empezar a pensar en esta cuestión de cómo eso que comienza siendo una fiesta de cumpleaños se empieza a parecer cada vez más a una ceremonia de funeral, ¿no? Como el funeral como esa ceremonia previa al entierro, ¿no? El momento en el que se está preparando todo para enterrar al muerto. Bueno, acá hay algo muy evidente en este párrafo que leímos recién, que es esa frase que dice como si la primera palada de tierra hubiera sido arrojada, ¿no? Ahí en esa frase, en esa palada de tierra, la muerte aparece muy, muy claramente en esa metáfora entre cortar la torta y dar la muerte, ¿no? Esa muerte que se hace presente en ese momento, en ese acto en el que ella corta la torta, y que de algún modo va a estar vinculado, vamos a ir viendo, con este misterio que acarrea el personaje de esta anciana, del cual poco sabemos, no sabemos bien qué piensa ni qué siente, y que resulta bastante misteriosa, y vamos a ir viendo cómo esa muerte entonces está directamente asociada con ese misterio que encarna el personaje. Después, bueno, hay varios momentos que tienen bastante que ver con esto, pero quería ir a uno que tiene que ver con algunos párrafos después, que es cuando ella se empieza como a encolerizar, ¿no? Se empieza a enojar y empieza a cebarse, y aparece como muy iracunda en un momento. Entonces me interesaba pensar, y esto también, si tienen ganas de decirme qué les parece en este sentido, ¿por qué ella se enoja tanto? ¿No? ¿Qué es lo que la encoleriza tanto? Leo un fragmento y a partir de ahí, si quieren, conversamos sobre esto. Estoy un poquito más adelante, después del corte de torta. Dice, se movían agitados, riendo, su familia.
y ella era la madre de todos. Y si no se alzó de repente como un muerto que se levanta lentamente, produciendo terror y mudez en los vivos, la agasajada se irguió rígida en la silla y más. Ella era la madre de todos. Y como la presilla la sofocaba, y ella era la madre de todos, impotente, desde la silla los despreciaba. Y los miraba pestañeando. Todos aquellos hijos y nietos y bisnietos que no eran más que carne de su carne, pensó de repente como si escupiese. Rodrigo, el nieto de 7 años, era el único al que consideraba carne de su corazón. Rodrigo, con esa carita dura, viril y despeinada. ¿Dónde estaba Rodrigo? Rodrigo, con la mirada soñolienta e inflamada en esa cabecita ardiente, confusa. Ese sería un hombre. Pero, pestañeando, miraba a los otros, ella la agasajada. Oh, el desprecio por la vida que fallaba. ¿Cómo? ¿Cómo, habiendo sido tan fuerte, había podido dar a luz a esos seres opacos, de brazos flojos, rostros ansiosos? Ella, mujer fuerte, que se había casado a su debido tiempo con un buen hombre, a quien obediente e independiente respetara, y que a su vez la había respetado y le había dado hijos y pagado los partos y respetado las abstinencias. El tronco había sido bueno, pero había dado esos amargos e infelices frutos sin capacidad siquiera para una buena alegría. ¿Cómo había podido dar a luz a esos seres de risa fácil, sin mesura? El rencor bramaba en su pecho vacío. Unos comunistas, eso eran, unos comunistas. Los miró con su cólera de anciana, parecían ratas amuchándose, su familia. Sin reprimirse, giró la cabeza y con una fuerza insospechada escupió en el suelo. Entonces, bueno, no sé si tienen ganas alguien de romper el hielo y de ir contando qué les parece a partir de esta pregunta que les hago, pero bueno, si hay algo más que también les interese del fragmento, bienvenido. Es decir, ¿qué es lo que la enoja tanto, no? O sea, ¿a qué se debe esta cólera que se despierta en el personaje? ¿Qué les parece? ¿Cómo lo interpretan? Barbie, si abrimos micrófono, podemos ir charlando sobre esto. Buenísimo, o sea que vos marcarías ahí la cuestión del poder como eso, que algo de esa pérdida de poder y de ese reencontrar el poder en el momento de cortar la torta. El Rey Lear es interesante porque yo había leído textos críticos que tienen que ver con pensar la obra a partir el texto a partir de esa obra, pero para el personaje de Cordelia, ¿no? Que es un personaje del Rey Lear. Bárbaro. Bueno, ¿quién más quiere comentar qué le parece? Creo que está Eugenia, ¿estás queriendo hablar o no? Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo en relación a este fragmento? Sobre todo la cuestión, esto que decíamos, que Liliana traía en términos de poder, que creo que hay algo de eso, bueno, ¿por qué esa cólera, ¿no? ¿Por qué esa bronca estallada en ese momento? ¿Qué es lo que le genera al personaje tanta cólera? Bueno, avanzo, cualquier cosa después, si quieren ir comentando algo, lo hacen. Yo lo leo bastante en el sentido que lo planteaba Liliana recién, en algo que tiene mucho que ver con la cuestión del poder. Hay algo ahí, sobre todo si leemos el verbo impotente, ¿no? Porque eso aparece muy, muy elocuentemente, ella se dice impotente desde la silla, ¿no? Hay algo de una impotencia que el personaje parece sentir en ese momento, que podría tener muchos aspectos vinculados a los hijos, pero que podemos pensar que si lo leemos en la línea de otras lecturas que fuimos haciendo del Inspector, podemos pensar que nos viene a hablar de algo que fue apareciendo otras veces, que es la multidimensionalidad de los sentimientos en el modo en que los presenta Clarice, ¿no? Lo bello no es plenamente bello, sino que también es repugnante, lo bueno no es absolutamente bueno, sino que también esconde una maldad, lo oscuro, lo claro, lo vivo, lo muerto, ¿no? Todas esas dicotomías que el Inspector siempre se encarga de desarmar y de complejizar. Y acá habría algo que tiene que ver con el amor materno,
que aparece en su costado más oscuro, ¿no? O sea, el reverso de ese amor materno, que es la voluntad de poder sobre los hijos, ¿no? Es decir, es amarlos incondicionalmente, pero también es desear dominarlos, ¿no? Es esa oscilación del amor materno que son diferentes capas que conviven, ¿no? Dentro de ese sentimiento. Y acá lo que se estaría revelando desde esta perspectiva es esa voluntad de poder limitada por los hijos que parecieran no darle mucha pelota, ¿no? Entonces ahí toda esa cólera vinculada con esto que, bueno, se nos va diciendo en el fragmento, amargos e infelices frutos, habiendo sido tan fuerte el tronco, cómo había podido dar a luz a esos seres opacos, el desprecio por la vida que fallaba, ¿no? Es decir, todo lo que remite a su pérdida de poder, ese poder de madre que ha tenido lugar en un cierto momento y que en este momento, siendo más cosa que humano, más objeto que sujeto, pareciera haber perdido y genera muchísima impotencia. Y en ese sentido es interesante cómo el personaje que se va construyendo en el relato es un personaje que tiene muy poco de empatía, es decir, es muy difícil empatizar con el personaje y no es una viejita simpática, agradable y que dice cosas tiernas y con las que uno podría sentir cierta empatía o incluso identificación, sino que es un personaje que insulta, putea, repite lugares comunes, ¿no? Esto de son unos comunistas, ¿no? Es una señora de clase media que repite lugares comunes que también están vaciados de significación. Es decir, que es un personaje con el que es muy difícil empatizar, y eso hace de nuevo a este tipo de personajes que nos presenta el inspector, que no son personajes fáciles y digamos, que tienen una sola cara, sino que son muy complejos y que tienen zonas con las cuales uno se puede acercar y otras que generan realmente mucho rechazo, ¿no? Este personaje creo que tiene algo de todo eso. Bueno, avanzando un poco más, acá en el párrafo que leímos recién aparece el segundo acto que ella ejecuta después de cortar la torta, que es el acto de escupir, ¿no? Ella corta la torta, escupe y después pide vino, ¿no? Que son como los tres momentos en los cuales, de manera un poco siniestra, logra capturar la atención de todos, ¿no? En este deseo de ser reconocida. Ella logra captar la atención de todos a costa de estos tres actos, ¿no? De cortar la torta como si estuviera matando a alguien, de escupir y de pedir vino. Bueno, ahí recupera la atención de una manera un poco, como decíamos, siniestra, pero lo hace. Y a continuación aparece un momento en el cual pareciera que, después de una serie de puteadas que pueden leer, ¿no? que hay un párrafo ahí muy divertido, pareciera que se menciona algo así como que se viene la tempestad, ¿no? O sea, va a venir el momento en el cual todo explote por los aires y realmente la señora directamente esté fuera de quicio y algo estalle. Sin embargo, ese estallido, en definitiva, nunca se termina produciendo, ¿no? Como que el cuento nos va llevando hacia una suerte de borde de ese estallido, donde parece que todo va a reventar. Sin embargo, después de ese momento, todo parece volver a la normalidad, ¿no? Y la fiesta se restituye, y la gente sigue comiendo y sigue conversando, y algo de eso que parecía tambalear, después vuelve a su lugar. En ese sentido, esto que podríamos pensar que funciona como una especie de catarsis familiar, que es el momento en el que ella dice todos estos improperios, sin embargo, no vienen a revelar algún tipo de verdad, que es lo que varias veces decíamos con respecto al inspector, ¿no? Aparece como la promesa de que se va a revelar en algún momento algo, y esa promesa siempre es fallida, porque en definitiva, si bien hay algo del orden de lo que sale a la luz, sin embargo, nunca se termina de revelar. O sea, después de estos actos todo vuelve a la normalidad y el estallido no se termina de producir. Es decir, que ahí aparece esta cuestión de una especie de revelación trunca de la verdad, ¿no? En tal caso, esa revelación se va a dar en la lectura que como lectores y lectoras hagamos con respecto al texto, pero no es algo que el texto mismo nos propone como un mensaje cerrado, ¿no? No es que hay algo ahí que finalmente se exhibe, sino que aparece siempre suspendida esa posibilidad de estallar.
Sin embargo, algo sucedió, y eso que sucedió va a dejar huella, es decir, sobre todo algo que tiene que ver con el modo en que el cuerpo de esta anciana va acompañando eso que ese relato enloquecido, ese discurso breve pero muy enloquecido que ella tiene, va a ser acompañado por su cuerpo y va a exhibir de alguna manera algo del orden de lo innombrable, algo que en esa atmósfera tensa de la reunión no se puede decir y hace que todo sea muy, muy incómodo y muy tenso, que es algo que, como decíamos recién, tiene que ver con la muerte, y es que esa vida está al borde de su culminación, ¿no? O sea, hay algo de esa vida que encarna el personaje de esta señora que está al borde de su culminación. Y esta concatenación de actos, de cortar la torta, de escupir y de pedir vino, si bien son interpretadas por los participantes de esa fiesta como una especie de desvarío, ¿no? Como, bueno, está medio loca, sin embargo, lo que se hace presente a través de esos actos es, como decíamos, la presencia de la muerte y de esa vida que está a punto de cesar, ¿no? Eso es ese innombrable, eso que circula todo el tiempo en la fiesta de una manera o de otra, que nunca se termina de pronunciar, pero que está ahí, digamos, como una especie de telón de fondo, que vamos a ir viendo también en lo que resta del cuento, cómo se va a ir presentando. Ahí aparece este personaje que decíamos antes que es bastante enigmático, es el personaje de Cordelia, que como decía Liliana, podría tener bastante vinculación con el personaje de la obra de Shakespeare, que es un personaje del que mucho no se nos dice, pero sí se menciona a ella siempre a partir de la idea de que es un personaje muy ausente, ¿no? Que tiene la mirada perdida, que está, pero que está como siempre en otro lado, y en un momento se dice que es un personaje que guarda un secreto, ¿no? De nuevo, es un secreto que en el cuento no va a ser revelado, nunca vamos a saber cuál es el secreto que Cordelia guarda, pero sí sabemos que tiene uno, y sí hay una escena que quizás nos puede dar una pista, más que nada para hipotetizar, porque la verdad es que no sabemos bien qué es lo que sucede efectivamente con el personaje, pero que sí nos da la posibilidad de hacer una serie de conjeturas, que es el momento en el que Cordelia se acerca al personaje, a esta señora, y se dice que Cordelia la miró sorprendida. El puño mudo y severo sobre la mesa le decía a la infeliz nuera que sin remedio amaba tal vez por última vez. Es necesario que se sepa, es necesario que se sepa que la vida es corta, que la vida es corta. Como que ahí en ese momento podríamos hipotetizar algo que tenga que ver con, bueno, una especie de comunicación muda que se da entre ellas, donde la anciana no le dice nada a Cordelia, pero sí le da a entender a través de ese puño cerrado, ¿no? Que como dice el fragmento, el puño mudo y severo sobre la mesa le decía a la infeliz nuera, o sea, es esa mano la que le dice a la nuera que la vida es corta, ¿no? Que es necesario que se sepa que la vida es corta. Es decir, que podemos deducir que hay algo que tiene que ver con un impulso que esta señora le está dando a Cordelia, qué sé yo, que podríamos imaginar que tiene que ver con hacer algo en relación a su vida, a su matrimonio, ¿no? A tomar algún tipo de decisión a la cual la señora la está impulsando, ¿no? Le está diciendo, la vida es corta, hacelo. Pero no se lo dice, sino que lo actúa de nuevo a través de ese puño cerrado. Es decir, que este personaje, esta señora, todo lo que tenga para decir lo va a decir a través de sus actos, no a partir de sus palabras, porque en los relatos del inspector, el acto y el silencio tienen mucho más valor y significación que el lenguaje. Aquello que se dice pareciera no tocar la zona del misterio, sino que el misterio parecería ser más tocado por el silencio y por el acto que por la posibilidad de decir algo. Entonces, este personaje, bueno, tiene como esta cuestión de nuevo de dejarnos con la duda de cuál es el secreto que guarda Cordelia, no lo sabemos, pero sí se nos da esta pauta que tiene que ver con el modo de comunicación que hay entre ellas, que pareciera ser bastante profundo, y es decir, que hay un lazo afectivo fuerte entre ellas, pero que es un lazo afectivo que, otra vez, no está mediado por el lenguaje, sino más bien por la presencia misma y por los gestos. Y después, volviendo a la cuestión de
volviendo al fragmento anterior, perdón, que esto se me pasó cuando hablábamos el momento en el de la cólera, ¿no? En ese fragmento que se nos dice algo bastante elocuente en el sentido de lo que venimos diciendo en relación a la muerte, que es, ella era la madre de todos, y si no se alzó de repente como un muerto que se levanta lentamente, produciendo terror y mudez en los vivos, la agasajada se irguió rígida en la silla y más. O sea que acá aparece la imagen bien clara de este personaje que es una especie de muerto vivo, ¿no? Porque ahí lo que se nos dice es que se alzó de repente como un muerto que se levanta lentamente, produciendo terror y mudez en los vivos. O sea que ahí, desde la perspectiva del personaje, que es lo que lo que nos muestra el narrador en ese momento, ¿no? Que pareciera no verla de afuera, sino que en ese momento la perspectiva es la del propio personaje. La perspectiva del personaje es un muerto que ve a los vivos como si fueran parte de otro mundo. Es decir, que ahí de lo que se nos da la pauta es de que pareciera que este personaje ya está más del otro lado que este, ¿no? O sea, es un personaje que está mirando esa fiesta de cumpleaños a partir de una distancia que tiene que ver con una distancia de sentirse más muerta que viva, ¿no? Ahí se alzó de repente como un muerto. Pareciera que esa distancia entonces es la distancia de lo que ella va pudiendo percibir del mundo de ellos, de los otros, que son los vivos, ¿no? En ese momento es bastante claro la manera en que se articula este personaje, que podemos decir, bueno, cada vez más es un personaje que encarna la muerte, ¿no? Es un personaje que finalmente lo que se nos va demostrando es que este personaje es la muerte misma en esta fiesta de cumpleaños. Sonó muy dramático, pero bueno, creo que hay algo de eso en el cuento, que si bien es muy gracioso y divertido de leer, tiene esta contundencia, porque justamente lo que aparece ahí es algo tan innombrable e inaccesible como la muerte, ¿no? Que es muy difícil poder hablar de la muerte en un cuento como lo está haciendo acá Lispector. Y yendo, bueno, hacia el momento en que ya comienzan a irse varios de los invitados, y acá también les propongo, si quieren, si tienen ganas de que conversemos sobre esto, es el momento en el que se empiezan a ir, la empiezan a saludar, de nuevo con palabras intencionalmente atropelladas, o sea, otra vez el lenguaje como ruido, ¿no? La saludan de un modo que las palabras parecieran no transmitir nada. Y hay toda una escena en la que José, su hijo, se ve como medio en la obligación de decir algo importante, ¿no? Para cerrar la fiesta, como que él tiene que pronunciar un discurso, que es un discurso que pareciera no llegar nunca a articularse, porque está por decir algo, pero las palabras no le vienen, y hay algo ahí como medio fallido del modo en que se va tejiendo ese discurso, que él pareciera no poder pronunciar, hasta que finalmente dice una frase que, según se nos señala en el cuento, es una frase exitosa, que es la frase "hasta el año que viene", ¿no? O sea, este personaje no logra hacer un discurso muy significativo, pero sí logra decir esta frase que es "hasta el año que viene", y el narrador nos dice, bueno, esta frase había resultado todo un éxito en la fiesta, porque hasta la anciana se ríe, los otros personajes también se ríen, o sea que es exitosa. Ahora, ¿por qué esa frase les pregunto, ¿por qué les parece que fue exitosa? Es decir, ¿en qué radica el éxito de esa frase? ¿Qué es lo que sucedió ahí? Si quieren, Barbie, se abrió el micrófono de nuevo, y a ver si alguien tiene ganas de charlar sobre esto. ¿Qué les parece? ¿En qué radicaría el éxito de esa frase? Cristina, hola. Barbie, no sé si me escuchaste, si podremos... Ahí está. Bueno, gracias. Con respecto a las preguntas, quizás son muy puntuales. Ahora vamos a vos, Verónica, pero yo quizás hago preguntas como muy puntuales de cositas en las que yo me engancho. Son también invitación a conversar más allá de la pregunta. O sea, así que bienvenidos si quieren comentar algo, aunque no sea la respuesta a esa pregunta. Pero es interesante lo que dice Cristina, porque un poco la propuesta de este mini curso tiene que ver con eso, con ir pensando en continuidad a los cuentos, y quizás eso, bueno, no hay tiempo para hacerlo en el encuentro, pero sí cada una por su lado, estaría bueno, que es ir viendo las relaciones entre los distintos personajes, y coincido en que si hay algo en común en estos personajes que fuimos viendo, y falta el del búfalo, si lo llegamos a ver también, es que son personajes que evidentemente están en tránsito, en el sentido de que, bueno,
se nos muestran, por lo menos por un rato, como personajes totalmente desarticulados, ¿no? Donde un tipo de subjetividad más cerrada y más estable parece ser puesta en cuestión, y lo que se ve, lo que revelan de algún modo los cuentos, es ese momento en el que son puro proceso, ¿no? Por eso están en tránsito y en trance. En el caso particular de este personaje, podemos decir que, bueno, está en tránsito hacia la muerte, ¿no? O sea, es como bastante elocuente en ese sentido el momento en el que el personaje está, que es entre la vida y la muerte, ¿no? Está en ese umbral muy finito en el cual todavía está viva, obviamente, pero pareciera que también está como en retirada, ¿no? Justamente por esto que decimos que está viendo el mundo de los vivos como desde afuera, no está completamente ahí. Entonces está muy buena esa mención que haces. Verónica, te escuchamos. Bueno, bárbaro. Bueno, gracias. Vayamos está Luciana con la manito levantada. Luciana C. Hola. Y en ese sentido leías la frase de Claro. Ok, bueno. Gracias. Entiendo. Bueno. Bárbaro, gracias. ¿Había alguien más con la mano levantada? Ahora, sí, María Ilian. Espera que todavía no te escuchamos. Tenés que desactivarte vos el audio, María. A ver si podés. Ahí su dolor es porque se da cuenta que están por compromiso y no por un afecto real. Pienso. Ok, bien, bueno. Entonces, Bueno, muchas gracias. Cristina, ¿querías hablar de vuelta? Estructura. Ok. Bueno, gracias. Sí, creo que hay algo digamos, la frase en sí misma es una frase hecha, ¿no? Hasta el año que viene, digamos, fuera de contexto, es una frase que es hueca o que no tiene en particular interés, pero sí creo que en el contexto del cuento hay algo que se nos dice que tiene que ver con que todos se sienten tocados por esa frase de una manera o de otra, es decir, tanto el personaje de la anciana que se ríe, que le genera algo, como los demás que están ahí, se sienten tocados por eso. Y creo que ese sentirse tocado, si bien tampoco tengo la respuesta por qué es exitosa la frase, la leería en algunos sentidos en relación a cosas que fueron diciendo, a partir de la idea de que es una frase que es capaz de nombrar algo con respecto a eso que está gravitando en esa reunión y que es imposible de decir, imposible de nombrar, que es la muerte inminente de esta señora. Es decir, en esa frase que es un poco una afirmación, un poco un deseo, un poco un chiste, se pronuncia algo del orden de esta vida que está por agotarse, ¿no? Es decir, que es una frase que a través de un humor un poco bobo, pero que en definitiva evidentemente causa gracia, es capaz de decir algo acerca de eso que nadie quiere decir, que es que esta señora se está por morir, ¿no? Creo que hay algo de ese éxito que de nuevo, que leerlo un poco en términos de ironía, ¿no? Porque el narrador es muy irónico, o sea que ese éxito es un poco contradictorio, pero que sí creo que viene a dar cuenta de la posibilidad de haber nombrado algo del orden de la muerte que nadie era capaz de decir, ¿no? Entonces, en ese discurso que pronuncia José, en esta frase, que es lo único que puede decir, hay algo a partir de lo cual todos se sienten tocados, ¿no? De hecho, si pensamos en la escena siguiente, que es cuando ya todos bajan a la calle, ¿no? Que se encuentran todos ahí abajo y que se nos dice que es un momento de despedida. Vamos a leerla pues es cortita y se ve bien esto que estamos hablando. Dice, todos sintiendo oscuramente que en la despedida se podría quizá, ya sin peligro de ningún compromiso, ser bondadosos y decir una palabra más, y decir una palabra de más. ¿Qué palabra? Ellos no la sabían ciertamente y se miraban sonriendo, mudos, ¿no? Entonces, cuando están ahí abajo, un poco despidiéndose, queriendo decirse algo, y esto que se dice que es, ¿qué palabra? ¿No? O sea, evidentemente todos quieren pronunciar una palabra, quieren decir algo significativo, pero nadie sabe cómo nombrar eso que está sucediendo, que es la muerte inminente de esta señora.
y que no pueden mucho más que mirarse tensos, sonriendo, mudos, ¿no? O sea, hay algo que no se puede decir y que esa frase hasta el año que viene fue capaz de articular, aunque sea de un modo pasajero y momentáneo, pero fue capaz de decir algo de eso. Es decir que, desde el punto de vista de lo que venimos viendo, esta señora o sea, la presencia de esta señora es tan perturbadora para todos los demás porque ella es la muerte que se alza, ¿no? Como se nos dice en uno de los fragmentos, ella encarna la muerte que se alza, ahí sentada en la cabecera de la mesa, rodeada de globos de colores y de servilletas y de vasitos de plástico, es decir, en ese contexto un poco grotesco, gracioso, cotidiano, ella encarna la presencia de la muerte. Y de hecho, si pensamos en la escena en la que Cordelia se le acerca, dice, nadie podría adivinar lo que pensaba, nos dice el narrador, y para que aquellos que desde la puerta la miraron por última vez, la agasajada era solo lo que parecía ser. Sentada en la cabecera de la mesa sucia, con la mano apretada sobre el mantel, como aferrando un cetro, y con ese mutismo que era su última palabra. Es decir, la última palabra, me nos dice el cuento, es el mutismo, o sea, hay algo de ese silencio que es lo que esta señora es todo lo que tiene para decir, ¿no? Porque no estaba pudiendo decir otra cosa que ese mutismo y que ese acto, ¿no? Como decimos, de cortar la torta y de poner en escena esa muerte que ella está haciendo presente en la reunión. Entonces, si vamos ya hacia el final del cuento, donde se remite a esta idea de que ella era mayor que ella misma, ¿no? Voy al último fragmento. Mientras tanto, arriba, más allá de las escaleras y las contingencias, estaba la agasajada, sentada en la cabecera de la mesa, erecta, definitiva, mayor que ella misma. Es que hoy no habrá cena, meditaba. La muerte era su misterio. Mayor que ella misma, justamente por esto que estamos diciendo, ¿no? O sea, es ella, Ana, con el nombre Ana, con sus características singulares, pero es más que ella, porque ella emana algo que atraviesa a todos los que están ahí, más allá de que la quieran o no la quieran, sea buena madre o sea mala madre, que es la presencia de la muerte, que es la muerte que, con respecto a la cual obviamente nadie puede no identificarse, porque es la muerte de ella, pero es la muerte de cada uno de los que están ahí. De hecho, en un momento, al comienzo del cuento se desliza algo así como, en la página 57, lo tengo yo, se dice, al principio, algunos sacudieron la cabeza en señal de admiración, cuando dicen que va a cumplir 89, sacudieron la cabeza en señal de admiración como frente a un récord. Cada año vencido por la agasajada era una etapa más de toda la familia. Es decir, que hay algo de la muerte de esta agasajada, del advenimiento de la muerte de la agasajada, que es un año menos para cada uno de los que están ahí, ¿no? Es la conciencia de que cada uno está también cada vez más cerca de la muerte. Entonces, es algo más que ella misma en este sentido, es ella, pero es además todo lo que ella emana, que es la presencia de este misterio de la muerte. Y también en este último fragmento aparece, bueno, esta frase que yo les decía antes, que era como el dar el círculo y cerrar el curso a partir de esa primera palabra que vimos en el primer encuentro, que es la muerte era su misterio, ¿no? O sea, ahí aparece articulada bien clara la cuestión de la muerte como misterio, la muerte como incognoscible, y también la posibilidad de aproximarse a esa muerte. ¿De qué manera es posible aproximarse? Bueno, lo que nos viene a decir el cuento es, evidentemente, no a través de las palabras, no a través del lenguaje, porque el lenguaje racional parecería no poder dar cuenta de lo incognoscible. ¿Se acuerdan que veíamos en la primera clase esto de el entendimiento es la prueba del error? Cuando se suspende el entendimiento aparece la vida, ¿no? O sea, como que hay algo que requiere la suspensión del entendimiento para poder aproximarse a eso misterioso, a eso incognoscible, a eso innombrable, y pareciera ser que la posibilidad de acercarse a eso innombrable, en este caso la muerte, es a través del silencio, ¿no? Es a través de esa presencia muda que encarna el personaje de esta señora. Y lo que se nos va a ir narrando entonces es el momento en el que este cuerpo de esta señora está a punto de convertirse en cadáver, todavía no lo es, ¿no? Pero está ahí como en el límite, o sea, es un poco cuerpo,
un poco cadáver, un poco humano, un poco cosa, por esto que decíamos al principio, que es puesta en la mesa y que es tratada como si fuera un poco ya parte de un mundo inanimado. Y en ese sentido, la referencia a la cosa, que es tan fuerte que creo que en todos los cuentos que fuimos viendo, en algún momento aparecía nombrada la cosa. De hecho, en el búfalo también aparece la referencia a la cosa. Y ahí hay una frase que yo me olvidé de leerles el primer encuentro cuando hablamos de la cosa, porque ya lo habíamos nombrado, que es que Lispector en un momento, la verdad es que no tengo la cita exacta, pero lo tengo como que es parte de una crónica, donde ella dice, si yo tuviese que darle un título a mi obra, esta sería La búsqueda de la propia cosa, ¿no? Como que hay algo de esa cosa que viene a nombrar una suerte de zona, como decimos, de lo incognoscible, de lo innombrable, de lo que no se puede asir, la muerte, ¿no? Como, acá sería como bastante claro, pero que en otros cuentos que fuimos viendo también apunta un poco a esa zona incognoscible, innombrable, por ejemplo, en el cuento Amor, todo lo que tenía que ver con la dimensión de la vida, ¿no? La vida en su, eh, en su vitalidad y en su esplendor, pero también en su descomposición y en su abyección, ¿no? Ese movimiento de arriba hacia abajo que veíamos en el personaje, es decir, hay algo de la dimensión de lo viviente que es innombrable, incognoscible, y que solamente puede ser aproximado a partir de un instante, ¿no? Como ese instante que habitaba el personaje. Y después en Imitación de la Rosa, a partir de la figura de la rosa, que veíamos que tiene también esta dimensión ligada a la belleza, pero que también tenía, desde la lectura que habíamos hecho del cuento, también esta otra parte que el personaje de Laura no podía ver, que es donde se encarnan esas raíces, que es en la tierra podrida. Es decir, como que hay algo de esa oscilación entre distintas zonas que evocan o que aluden a lo incognoscible, a lo misterioso, que podrían ser aproximadas ya no a través de lo que se dice, sino más bien a partir de eso que no se dice. Y efectivamente en el cuento es la muerte era su misterio. Y ella que aparece de nuevo preocupada por la cena, ¿no? O sea, que aparece de un modo en el mismo lugar donde comenzó todo, que es ella sentada en la cabecera de la mesa pensando en la cena, como si nada hubiera pasado, o sea, retornamos al punto cero de la narración, o sea, damos la vuelta y volvemos al mismo punto, pero algo sucedió en el medio, ¿no? Es como si, es casi como si no hubiera sucedido nada, pero ese casi hace una diferencia porque ese casi es lo que da la posibilidad de, bueno, de haber podido nombrar la muerte, en definitiva, en ese encuentro, ¿no? Que era algo que parecía imposible y que en definitiva a través de estos diferentes aspectos que fuimos viendo, de actos y de también frases y modos de evocar eso y de nombrar esa suerte de incognoscible. Así que bueno, un poco esta es la propuesta de lectura del cuento. ¿Cómo estamos de horario? Son las 5:10. ¿Qué les parece? Sí, bueno, ¿alguien quiere comentar algo más? No sé si alguien quiere comentar algo más en relación al cuento, se haya quedado con ganas de mencionar. Estoy pensando si arrancar con el búfalo o no, porque no nos va a dar el tiempo para profundizar mucho. Creo que hay un micrófono abierto, puede ser, que hay como un ruido de fondo. Ahí se cayó, me parece. ¿Alguien quiere comentar algo más o algo en relación al cuento que se haya quedado con ganas de charlar? Acá estoy viendo algunos comentarios en el chat. Yo después leo los chats, después de la clase, porque la clase me cuesta un poco verlo, pero después los leo y me gusta mucho leerlos, y acá hay un montón de cosas que están muy buenas, después las voy a leer. Bueno, ¿qué les parece? Son las 5:10. ¿Arrancamos un ratito con el búfalo hasta donde lleguemos? ¿O no? ¿Sí? Aunque sea un poquito, bueno, aunque sea estos 20 minutos, arrancamos y si logramos terminarlo, buenísimo. Quizás lo que podemos hacer es directamente conversarlo, o sea, vamos a abrir la posibilidad de diálogo, vamos a abrir los micrófonos y vamos entre todos conversando sobre el búfalo. ¿Sí?
O sea, no voy leyendo, sino como más dialogado, si les parece. ¿Ustedes escuchan un ruido de fondo molesto? Sí, hay como un ruido. Barbie, no sé si vos escuchás algo, hay como un, no entiendo si es el eco de mi voz o si hay alguien con el micrófono abierto, pero hay como un ruido bastante molesto ahí de fondo. Fíjense si pueden todos, si tienen los micrófonos cerrados. Ahí está, creo que ya silencié a quien lo tenía abierto. Creo que ya está. Bueno. Entonces, vayamos al búfalo. Barbie, ¿podemos dar la posibilidad de abrir el micrófono así ya vayamos conversando, porque tenemos poco tiempo, entonces vamos charlando sobre el cuento? ¿Lo leyeron en general? ¿Sí? Tenemos entonces un personaje que es una mujer que va al zoológico. Es decir, que tenemos un espacio que también es un espacio por fuera del mundo humano, así como era el jardín botánico, ¿no? Que es una especie de reducto donde los humanos casi no tienen lugar. Bueno, acá es un jardín zoológico donde esta mujer, de la cual no sabemos mucho, no sabemos ni siquiera cuál es su nombre, pero que aparece ahí en el zoológico. ¿Para qué va el zoológico? O sea, ¿cuál es el motivo por el que va el zoológico? Empecemos por ahí. ¿Quién quiere empezar contando? Liliana, gracias. Pero ¿por qué ha sido rechazado? ¿Qué se nos dice en relación a ese momento previo que no está narrado, pero que algo se nos dice? O sea, ¿por qué? ¿En qué consiste ese rechazo? Y a la persona que ella amaba profundamente considera que no puede amarla, o sea, no se puede vincular, es imposible, un amor imposible. Bueno, que tendrá que ver quizás con lo biográfico, ¿no? Ella vivió eso realmente, ella se enamoró absolutamente de un periodista muy famoso y que no podía amarla porque era homosexual, pero siguieron siendo amigos toda su vida. No sé si es eso u otro desamor, pero ella busca de alguna manera aprender a odiar. Pero yo no entendí cómo ella quiere aprender a odiar con los animales. ¿Los animales odian acaso? El odio no es nuestra prioridad, no somos nosotros los humanos, no sé, los que sabemos odiar. Y los animales, digamos, están fuera de este código moral, es su naturaleza, son, digamos, incompatibles los dos universos, me parece. Bien. Bueno, o sea que se nos dice que evidentemente hubo un rechazo previo. María, tenés la mano levantada. Hola. Sí. Para que todavía no tenés el micrófono abierto. A ver ahí. Bueno, bárbaro. Gracias, María. Evidentemente hay algo que ella va a buscar ahí que yo coincido con vos, María, pero creo que el foco está puesto en el modo en que ella va a conectarse con sentimientos propios, ¿no? Es decir, no es que va a buscar algo en los animales mismos, sino que lo que va a buscar, como decía Liliana al principio, es algo interno, ¿no? Ella se nos dice que va a buscar el sentimiento de odio, que es un sentimiento que parece desconocer, ¿no? Que pareciera que es un sentimiento al cual ella no puede acceder, que no conoce, y que es un sentimiento que ella va a buscar, se nos dice, a partir de una experiencia que no está narrada, pero que sí está evocada, que es que aparentemente alguien que un amor no correspondido, ¿no? Alguien que parece no amarla, de quien ella está enamorada, y a la cual ella le responde, te odio, pero en el momento en el que le dice te odio, se da cuenta de que ella no conoce ese sentimiento, es decir, que no puede más que amarlo, no sabe cómo odiarlo, es decir, que hay algo de su propia violencia interna, de su propia oscuridad, de un sentimiento amoroso más ligado al odio, ¿no? Si pensamos en estos sentimientos siempre que son bastante complejos, que nos muestra Liz Spector, esa dimensión del amor, ella parece no conocerla interiormente, ¿no? Solo sabe amar con ternura, amar con dulzura, amar con paciencia, amar con bondad. Esos son sentimientos conocidos para ella, pero no un amor que pueda responder a ese rechazo, ¿no? de la otra persona. Entonces, va al jardín botánico, al jardín zoológico, a encontrar ese sentimiento,
Y es importante esto que es que ella va con un objetivo claro a este lugar, es decir, que no es que va y hay una experiencia que irrumpe, como en el caso de los cuentos anteriores que fuimos viendo, ¿no? donde pareciera que esas experiencias reveladoras irrumpen en los personajes y aparecen a su pesar. Acá no, acá es ella la que va con un objetivo como muy determinado, y como decían recién, bueno, va a ir pasando por distintos animales, ¿no? Va a pasar por al principio por la jirafa, el hipopótamo, los monos, el elefante, el camello. Ahora, lo que va a encontrar en la visión de todos esos animales es algo muy lejano al odio, porque en realidad lo que le despierta, y ahí pongo el foco en sus propios sentimientos, ¿no? No es los animales en sí, sino es el sentimiento que a ella le despiertan esos animales, tiene que ver con el amor siempre, ¿no? Con la ternura, el amor, la dulzura, la piedad, o sea, todos sentimientos conocidos para ella, pero nada de ese sentimiento que ella va a buscar, que es esa zona más desconocida y más oscura de sí misma, que parece no encontrar en ese contacto con lo animal. Que ahí, bueno, yo tampoco tengo una respuesta muy clara de por qué va al jardín zoológico a buscar ese sentimiento, pero podría esbozar que tiene que ver con algo del orden de lo que queda, digamos, de lo salvaje, ¿no? De alguna suerte de vida salvaje que está ahí disponible y que es el modo a través del cual ella puede conectar con su propia oscuridad, digamos, no podría conectar con su propia oscuridad si no es pasando por lo animal de sí mismo, digamos, como que hay algo de los animales que le permite entrar en contacto con su propia animalidad. Quizás por ese lado podría ser una lectura posible. Entonces va de jaula en jaula. En principio, la jaula pareciera estar siempre del lado de los animales, ¿no? O sea, ella hace mención de los animales que están enjaulados, pero en realidad lo que se va dando cuenta a lo largo del cuento es de cómo esas rejas, se va a decir en un momento, están siempre de su lado, ¿no? O sea, que las rejas que parecen enjaular a los animales, en realidad lo que va a ir revelando el cuento es que la encierran a ella misma, están siempre del lado del que ella mira, es decir, que es ella la que parece estar más enjaulada que los propios animales. Entonces, bueno, va a pasar por un animal y por otro. Después se nos dice que va a la zona del parque de diversiones, se sube a la montaña rusa, e incluso estando en el carrito de la montaña rusa, se hace mención a que ella detecta que por puro amor nacían entre los rieles hierbas, ¿no? Ella detecta esa vida pequeña e invisible, que es la vida de las hierbas que están creciendo ahí al lado de los rieles, y de nuevo se conmueve, ¿no? con esa vida incipiente, y de nuevo siente amor y siente ternura por esa vida, y de nuevo es el fracaso de lo que ella va a buscar, que es la posibilidad de entrar en contacto con una oscuridad, ¿no? Con su propio odio. Entonces, bueno, aparece la mención a... voy a avanzar porque si no se nos va a hacer un poco largo. Vamos al momento del búfalo, ¿no? Que es como el momento en el que hay algún tipo de quiebre que se produce ahí porque algo parece encontrar ella en el búfalo. ¿Alguien tiene alguna hipótesis de por qué en el búfalo? Es decir, ¿qué es lo que pasa con el búfalo que no pasó ni con el rinoceronte, ni con la jirafa, ni con el mono, ni con todos los otros animales? O sea, ¿qué es lo que sucede ahí que le permite a ella contactar con otra zona de sí misma? ¿Alguien tiene alguna idea al respecto? Barbie, abrimos los micrófonos. Sí, Cristina. Pero vos decís que con los animales anteriores no había habido un cruce de miradas. Sí, hay una identificación muy fuerte, ¿no? Eso está muy bueno de mencionarlo porque es muy claro que en ese momento esas rejas que parecen estar del lado de los animales claramente la encierran a ella también, es decir, que es ella y es el búfalo, son una sola cosa, y de hecho al final, ¿no? Esta idea de, ¿cómo es? Una frase, mutuo asesinato, ¿no? O sea, como que ahí hay algo de la vida y de la vida de uno y de otro que pareciera ser parte de la misma pulsión por un momento. Lo de la mirada, la verdad es que no lo detecté. Yo no sé si no se cruzan las miradas con otros animales antes, pero podemos volver después a cada uno por su lado a releer el cuento en esa clave. Podría estar bueno esta cuestión de la mirada. ¿Alguien más que tenga alguna hipótesis o algo que se le ocurra en relación al búfalo? ¿Por qué el búfalo?
Si no, yo les digo mi hipótesis, pero bueno, quizás me gustaba saber cómo lo habían leído ustedes. Brenda, ¿estás levantando la mano? ¿O sí, hiciste así? No, hiciste así con la virome, pensé que estabas levantando la mano. Bueno, quizás hay algo por el lado de la mirada, puede ser, yo lo leí en relación a la cuestión de el dejar de buscar, ¿no? Porque decíamos, ella va al jardín zoológico buscando algo, con un objetivo muy claro. Y ya sabemos, porque ya hemos leído otros cuentos del Inspector, que la lógica utilitaria para los personajes del Inspector parece no funcionar muy bien. Es decir, cuando hay algo que se busca y que se va hacia eso y que se entiende, y que es decir, cuando algo funciona en términos de un objetivo, y de un pensamiento práctico, pareciera fallar siempre, ¿no? Más bien lo que ocurre es que las posibilidades de aproximación a eso incognoscible se dan en la medida en que se deja de buscar, se deja de intentar entender, se deja de querer decir, sino que más bien es posible asumir el vacío y asumir el silencio como posibilidad. En ese sentido, hay algo, el momento en el que ella se acerca al búfalo, que tiene que ver con que ella deja de buscar, ¿no? Se nos dice directamente en el fragmento, después lo pueden releer, dice, ella estaba buscando sin esperanza, ¿no? A ver si lo encuentro rápido, lo releo. Acá está. Abrió los ojos lentamente, los ojos venidos de su propia oscuridad, nada vieron en la desmayada luz de la tarde. Permaneció respirando, poco a poco volvió a enfocar, poco a poco las formas fueron solidificándose, ella cansada, oprimida por la dulzura del cansancio. Su cabeza se irguió como una interrogación hacia los árboles con brotes naciendo, los ojos vieron las pequeñas nubes blancas. Sin esperanza, escuchó la levedad de una corriente de agua. Bajó de nuevo la cabeza y se quedó mirando al búfalo a lo lejos. Dentro de un abrigo marrón, respirando sin interés, nadie interesado en ella no interesada en nadie. O sea que es bien claro en ese fragmento cómo hay algo de ella que afloja ahí, ¿no? Y deja de buscar y deja de creer también, en el sentido de una convicción que la limita porque es demasiado firme, que es la de querer encontrar su propio odio. Y ahí dice, sin esperanza, o sea, como más entregada al vacío del no estar encontrando, sin interés, ella no interesada en nadie, nadie interesada en ella, o sea que es desde esa posibilidad de vacío y de despreocupación y de desesperanza, desde donde finalmente encuentra lo que está buscando, que es este contacto con el búfalo, este contacto profundo, donde, como decía recién la compañera, ella se identifica plenamente con su negrura, con su falta de gesto, con su mirada, y donde le dice te amo y te odio, ¿no? Le dice al búfalo. Es decir que de nuevo los sentimientos son sentimientos que nunca tienen una sola vía, sino que siempre aparecen como sentimientos contradictorios. En el pecho que solo sabía resignarse, que solo sabía soportar, solo sabía pedir perdón, solo sabía perdonar. No, perdón, no quería leer esa parte. El búfalo se volvió, se inmovilizó y a distancia la encaró. Te amo, dijo ella entonces con odio al hombre cuyo gran crimen impune era no quererla. Te odio, dijo implorando amor al búfalo, ¿no? O sea, ese te amo, te odio, que desde la perspectiva de los cuentos del Inspector parecen ser parte de lo mismo, es decir, el amor también está constituido por el odio y viceversa, es decir, así como la vida también aloja la muerte, así como la belleza aloja la podredumbre, así como la fascinación aloja el asco, así también el amor aloja el odio, ¿no? Eso es el modo en que nos está diciendo que los sentimientos funcionan en estos personajes, y esas son las revelaciones que estos personajes van a ir teniendo en los cuentos. Entonces, a partir de esa identificación total, ella tiene un momento que podemos decir que es el momento de éxtasis, ¿no? que en cada uno de los cuentos aparece, que recién podíamos decir era el corte de la torta, ¿no? El momento en el que se lleva al acto algo de eso que está sucediendo, y acá aparece la cosa blanca, ¿no?
se dice, una cosa blanca se había esparcido dentro de ella, blanca como un papel, frágil como un papel, intensa como la blancura. La muerte zumbaba en sus oídos. Nuevos pasos del búfalo la devolvieron a sí misma y en un nuevo y largo suspiro volvió a la superficie. No sabía dónde había estado. Estaba de pie, muy débil, emergiendo de esa cosa blanca y remota donde estuviera. Esa cosa blanca, ¿no? Esa que decíamos recién, ese innombrable, eso que es un poco difícil de nombrar y de acceder, pero que aparece siempre a partir de estos pequeños instantes, ¿no? Como esa cosa blanca es posible asirla solamente en ese instante en el que ella se identifica con el búfalo, y que finalmente, bueno, una vez más, el inspector nos deja con la duda acerca de qué es lo que sucede. Podemos deducir por el modo en que está narrado que ella se clava un puñal, ¿no? Leo el último fragmento. Absuelta casi, meneando una cabeza incrédula, la boca entreabierta, inocente, curiosa, entrando cada vez más hondo dentro de esos ojos que sin prisa la miraban, ingenua, en un suspiro de sueño, sin querer ni poder huir, prisionera del mutuo asesinato. Prisionera como si su mano se hubiera pegado para siempre al puñal que ella misma había clavado. Prisionera mientras resbalaba hechizada a lo largo de las rejas, en tan lento vértigo que antes de que el cuerpo se derrumbara suavemente, la mujer vio el cielo entero y un búfalo. O sea que ahí, bueno, está la ambigüedad del mutuo asesinato, quién muere. Después, evidentemente, se nos dice que el puñal que ella misma había clavado, ¿no? ¿Había clavado en quién? ¿En el búfalo o en ella? Bueno, no sabemos, pero sí sabemos que la mujer vio el cielo entero y un búfalo, o sea que supone que es ella la que está cayendo, o sea que es ella la que se clava el puñal. Pero más allá de eso, que es el modo que el inspector tiene de narrar, que siempre es dejando un espacio un poco abierto para la duda, ¿no? Donde la revelación del enigma nunca se termina de develar. Más allá de eso, sí lo que podemos pensar es este momento en el cual, de nuevo, se pierde la posibilidad de distinguir muy binariamente el mundo, ¿no? Es animal y es humano, porque en ese momento la fusión es absoluta, o sea, es ella, pero es el búfalo, es la muerte de ella, pero también es la muerte del búfalo, justamente por identificación, es el amor, es el odio, bueno, y esto que ya creo que estoy siendo un poco repetitiva, pero que creo que va un poco por ahí la lectura de estos cuentos, tiene que ver con el modo en que los cuentos justamente vienen a poner hacer estallar esas diferencias de esa lógica binaria entre los sentimientos que quizás nos resultan como humanes más accesibles y más asimilables, pero que en realidad lo que vienen a mostrarnos los cuentos es que son sentimientos que alojan todo el tiempo contradicciones que son parte de la pulsión de vida, ¿no? Entonces, bueno, hicimos una lectura un poco veloz, creo que la hicimos en 15 minutos, algo que podríamos haber hecho mucho más tiempo, pero por lo menos no nos quedamos con las ganas de haber hablado un poco sobre el búfalo, y ahora ya sí estamos en hora de terminar. Así que, bueno, me despido. Yo les agradezco mucho por haber estado ahí, por quienes participaron, muchas gracias. Quienes no participaron, igual, muchas gracias por haber estado ahí. Yo sé que es difícil estar frente a una cámara, es todo mucho más extraño, y bueno, entiendo que eso hace que quizás el diálogo no sea tan fluido como sería lo deseable, pero bueno, igual creo que le pudimos sacar provecho a estos encuentros. Ojalá que hayan quedado con ganas de leer más Lispector y que se compren más libros y la sigan leyendo, y quienes ya la leían, que la sigan leyendo. Y bueno, cualquier cosa, cualquier duda o cualquier comentario que quieran compartir conmigo, tienen mi mail, que yo se los di la primera clase, me pueden escribir cuando quieran, y bueno, y nos encontramos la próxima. Muchas gracias por haber estado ahí. Chao. Chao.